Ya. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir, por participar, a nuestras invitadas y invitados también por aceptar esta instancia. Este es nuestro segundo conversatorio sobre dramaturgia. El primero, este es sobre dramaturgia emergente, donde tenemos a los invitados que vamos a presentarles en unos minutitos más. Contarles un poco que esta iniciativa nosotros la nombramos Visualizarte. Como su nombre lo dice, la idea es visualizar a diversas artistas de distintas regiones y de lugares del país. La idea un poco es apoyar el concepto de descentralización de las artes, ya que igual se ve muy acumulada en lo que es la región metropolitana y la quinta región. Entonces la idea es como generar estas instancias donde se puedan conocer los trabajos o podamos conversar con les invitados para que las personas interesadas en el rubro artístico logren encontrar información y saber sobre los trabajos que estas personas hacen. En esta reunión moderaremos Daniel Cortés y yo, y comencemos. Vamos, Danielito. Ok. La vez pasada hablamos de Chile como un relámpago, y con esa especie de metáfora empezamos a tomar los autores. Yo creo que es necesario en esta instancia tomar el paisaje de Chile con volcanes. Aprovechando que es dramaturgia emergente, vamos a ver cómo erupciona estos autores, que al final es una excusa. Hablar de dramaturgia emergente y dramaturgia consagrada ya es una línea que es difícil de trazar. Así que vamos a empezar por Valparaíso. Vamos a empezar con Roberto Murga, que en verdad viene de Rancagua, pero hace 5 años que está en Valparaíso. Y quería preguntarte, Roberto, sobre tus inicios. Aprovechando el contexto, sabemos que desde el 2013, con la compañía Pandemia, cuéntanos un poco de esos inicios de esa compañía. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu paso por esa compañía rancagüina? Hola, ¿me escucho, cierto? Sí. Sí. Ya, sí, Pandemia es una compañía amateur, se podrá decir, como que es una compañía realmente que está gente joven y no necesariamente profesional. En Rancagua el teatro profesional es bien, existe y no existe de algún modo, como que es difícil encontrarse con obras como que podríamos tener el título de obra profesional, ¿cachai? Como que esté montada por un director y las personas sean actores o actrices profesionales, etc. Y dentro de ese contexto, otro como factor que tiene esa misma ciudad es que allá todo teatro amateur, como gente joven que hace teatro y hay varias compañías jóvenes. Así que una de estas es Teatro Pandemia, que justo está el director de esa compañía, Eric Pulgares, que justo coincide que era mi profe de teatro en el liceo. Así que yo participé de un par de talleres de él y me terminó invitando a la compañía. Y bueno, eso como inicio en compañía. Empecé a hacer teatro igual hace harto tiempo, cuando era chico en el liceo. Y de ahí salté como a la compañía y ahí tuve, lo bacán de la compañía es que nos tomábamos como súper en serio, como que hacíamos teatro, pues, así que tuvimos una cartelera constante como un año entero. Así, de hecho, uno de los recuerdos más bonitos que tengo de Pandemia es que era la final de la Copa, no sé, una Copa de fútbol, creo que era la que ganó Chile en Sudamérica, no sé cuál era. Y Chile estaba jugando la final mientras estábamos dando una función con 3 personas. Y aún no terminaba la función y se sentía afuera, nos dábamos función en un colegio. Modificábamos un colegio, un casino de un liceo, y lo transformábamos en un teatro. Y afuera se escuchaba como las barras y la gente disfrutando porque Chile había sido campeón. Y estábamos haciendo teatro ahí. Así que entre viento marea hacíamos teatro. Y eso como un aprendizaje bien bonito que me llevé después ya cuando entré a estudiar a la universidad, a la UPLA. Eso podría decir que son como mi inicio. Y en la dramaturgia, como exactamente en eso,
Cuando chico me gustaba escribir, sí, como teatro, trataba de hacerlo antes de entrar a estudiar la carrera. Justo Eric, que podría ser que fue como mi primer maestro, él era como, él es dramaturgo y escribe muy bien. Y yo, en el afán de querer imitarlo, me ponía a escribir. Y así empecé a escribir, pero ya fue ya en la universidad cuando escribí ya mi primera obra. Eso, Tiene creo que desconectado el micrófono, Daniel. sí. Ah, ahí sí. Eh, También publicaste en Rancagua eh, Niño Héroe, con la editorial que se llama Y con Incombototos bototos, sí, y Combototos. Cuéntanos un poquito sobre esa publicación, sobre esa experiencia de publicar. bacán. Sí, que Rancagua, los espacios culturales, siento que, a mi opinión, o mucha gente puede estar en discordia con lo que pienso, pero a veces creo que los espacios culturales están a cargo como de gente que, relativamente gente vieja y que en su momento ya lo ha tenido. Y a veces eso a que se estanquen ciertos espacios culturales. Y lo bueno es que hay gente joven, digamos de, no sé, de los 15 hasta los 30 que está empezando a renovar esos ambientes, pues. Y justo un grupo de amigos del liceo tiene una editorial que se llama Conbolotos, que nació hace como 4 o 5 años atrás. Y ya las chicas de ahí son universitarias y ya y tienen una editorial, pues, y justo un día conversando, querían publicar algo, les dije que había escrito una obra, y así nació, pues. El 2017 escribí Niño Héroe, que fue la primera obra que escribí, y ya con los años como que los cabres como la publicaron. Y igual es un fanzine, es como bien artesanal, así que es una linda publicación, como que me Y, agrada y que el, sea una primera publicación así como bien. y el Es feedback como tener que tu tuviste con los primer auto, lectores, cuando tenés tu primer auto y es súper viejo, ya, como que esa sensación me da un poco, como que sea bien artesanal. fantástico. Y el feedback con los lectores al leer Niño Héroe, ¿descubriste algo que no habías pensado al momento de escribir Niño Héroe? Sí, el día que se lanzó la obra, tuve un conversatorio pues, con la gente de Convototos ¿Ya? y con más gente que publicaron. Los cabres como que lanzaron como tres tomos, como tres fanzines. Y separó, Niño Héroe aborda, no directamente, pero uno de los personajes Asperger. Como que tocamos el tema, pero no tan en profundidad. Y una mamá se levantó y habló que su hijo tenía Asperger. Y como que me contó cómo se ha renovado el término y hubo un feedback muy bonito. Después me quedé conversando con ella, a ella le gustó mucho la obra. Y fue sí, pues descubrí muchas cosas, aparte que a veces la dramaturgia se queda un poco como en la intelectualidad, porque tratáis de buscar que tenga ciertos códigos que sean como tu impronta, a veces, o a veces se queda mucho en el teatro también, pues. Así que es bonito encontrar como cosas cuando tocáis ciertos temas y esos pequeños temas que tú nunca pensaste que podían tocar, al final terminan convenciendo a la gente. O más que convenciendo, como haciéndole sentido. Y es bonito porque queda como el teatro como un segundo plano. Mira, tu apellido Murga, es como, hay un poeta también que es Romeo Murga, ¿verdad? Sí, Em, sí. sí. Yo lo Y encontré un día en la biblioteca de la universidad y había alguien con mi apellido y fue muy extraño. Y justo llegué a Romeo Murgas una vez. es como calle con música. Y también está súper presente en tu texto de Niño Héroe, la música, de David Bowie. Cuéntanos un Claro. poquito sobre tu relación con la música en tus textos, en tu dramaturgia. Mm, Yo creo que es súper importante, como que siempre para escribir necesito tener música, como que no lo puedo ver como algo separado. Como para escribir Niño Héroe, justo de chico que rayaba la papa con Bowie. Mm. Ya me he ido distanciando más de él, pues, pero cuando quise escribir esa obra, pucha,
quería hablar del espacio, de viaje del espacio, y justo Bowie tiene un rollo en su, entre sus alter ego y su música, crea un mundo de ficción dentro de toda su discografía que habla harto del espacio, pues, así que me hacía harto sentido, como escuchar su música, escribir sobre esto. Muchas veces como que la dramaturgia o escribir cualquier cosa en realidad está muy ligada como a ciertas imágenes que aparecen en nuestras cabezas. Y imágenes pueden ser de todo tipo, puede ser una canción, puede ser una letra de o un extracto de un poema. A veces las imágenes vienen de cualquier parte y tenía una imagen en la cabeza y Bowie me hizo desarrollarla mucho más. Así que sí, de ahí viene como niño héroe. Y ya como está la música presente en las obras que escribo, sí, como mm, me cuesta, no podría escribir sin música, el silencio me incomoda un poco. Como que me gusta inducirme en mi propio mundo, como ponerme audífonos, escribir, como que me ayuda mucho. Y siempre cuando quiero, por ejemplo, escribir algo en particular, está hablando de cierto tema, hay canciones como que me aportan mucho. Por ejemplo, no sé, quiero escribir desde la rabia y pienso como ya, tengo que escribir algo de la rabia, busco qué álbum me puede ayudar a desarrollar ese sentimiento para escribirlo. Así que esa es como un poco mi metodología para escribir, como que pongo un disco, me induce a alguna sensación y escribo. O a veces no tengo ni una idea para escribir y pongo música y la misma música me va induciendo a alguna idea. Hay una Eso. especie ahí de mirar los universos paralelos, como lo veía David Bowie. Claro, sí, todo el rato. Hay algo ahí. El, Hace poco en el Festival Dubachel, tu obra Niño Condenado ganó mejor montaje, si no me equivoco. ¿Sí? Claro, En la información en internet uno no confía, tiene que preguntarle a la persona antes que... Pero es verdad. ocurrió eso. Quería preguntarte cuál fue tu imagen detonante de Niño Condenado, cómo fue el proceso de montaje. Cuéntanos un poquito de Niño Condenado. Niño Condenado nace como, yo estudio en la UPLA, bueno, varias personas de acá estudiamos en la UPLA, y justo coincide con que era muy común en la UPLA como salir de clase que afuera haya sitting, lo que ahora las barricadas son pan de día a día como en nuestra cotidianidad, como que en ese momento era algo un poco más reducido que nos pasaba a ciertas personas que estudiábamos tal vez en algunas universidades, como pasa en Santiago tal vez, o aquí en Valpo, de más que en otras ciudades, pero por ejemplo yo en Rancagua antes no estaba acostumbrado a tanta barricada, capucha, etcétera. Así que tenía como esa imagen, como que también participé de esos contextos muchas veces, y dentro de todo este contexto veía un poco un absurdo en ese contexto, o sea, peleando contra los pacos, como repetidamente, a veces eran semanas enteras en que se hacían sitting, como 4 días seguidos, y a veces estaba metido, a veces no, yo miraba ese paisaje y decía como que encontraba un absurdo ahí, algo como que no me calzaba, porque no estábamos peleando esas personas por temas que gobiernan personas mucho más arriba. Y claro, después empecé a entender que era como más que tener un fin, era como un soltar, ¿cachai? Como un acto político, pero no necesariamente para conseguir un fin, sino para descargarte tu rabia muchas veces. Y a partir de esta imagen que veía muy seguido en la UPLA, escribí Niño Condenado. Y el proceso de montaje fue bien cortito porque digamos que el Dubachel te da 1 o 2 meses para montar la obra, nomás. No sé si 2 o 3 por ahí, así que es un proceso bien cortito que uno tiene de investigación. Así que ya tomé el texto y hagamos, po. Y lo que coincidió justo es que montamos la obra y estrenamos un 18 de octubre, estrenamos la obra. Y la obra tenía mucho que ver con Paco, con balazos, con violencia, con protestas, y fue una coincidencia muy grande salir de la función, todos felices, y nos dicen que justo en Santiago estaba quedando la cagada, estaban baleando a la gente, empezaron a llegar videos a Instagram, como
bueno, la gente baleada y quedamos como en una especie de shock con el elenco porque algo que nosotros pensábamos como una ficción estaba volviéndose realidad. Y eso yo creo que fue lo más significativo del proceso, como después de hacer la obra, toparte con que muchas veces la ficción supera la realidad, no, la realidad supera la ficción, eso. Y fue bien choqueante, quedé pensando toda esa noche así como, weón, fue una coincidencia muy grande. Así que eso, pero respecto al proceso fue cortito el montaje, pero poco momento de investigación. Yo creo que como la condición del Dubachel, que es un festival que se hace en la UPLA, para las personas que no lo conocen, es de corto formato, son obras de media hora y el proceso de que tú mandas el texto y texto queda elegido para el festival, como que tení media hora, o sea, 3 meses para montar la obra, pues así que 3 meses igual entre clases, a veces entre paros, entre un montón de cosas y el tiempo se va reduciendo, pues así que es difícil hablar del proceso porque fue muy rápido, muy rápido. Es como hay que hacer esto rápido, como se haga, mucho del instinto y montarlo, po. Es un poco del proceso y del texto. Y una pregunta, una respuesta corta. Eh, Se sabe que el Dubachel ahora se abrió para todas las escuelas de teatro de Chile. ¿Hay alguna pretensión de tu parte de ahora postular al Dubachel? Mm, no lo pensaba muy bien, como que ayer un amigo me incitaba a que participe, pero en estos momentos como para alivianar un poco esta cuarentena y que sea un poco más agradable, a veces me meto a hacer muchas cosas online, pues, obvio. Así que he estado en hartos procesos últimamente, así que se me ha hecho difícil como detenerme a pensar como, ya, voy a escribir una obra. Además que en lo personal me ha costado mucho escribir este año, he estado como muy disperso. Así que tengo pretensiones, pero no sé si las voy a concretar realmente. Aún está en duda. Que Roberto, muchas gracias. Gracias a Ahora ti. vamos a pasar con Carolina. Carolina. Hola, Hola hola a Carolina. todos, a todas. Bueno, para los que no conocen a Carolina, Carolina es de Concepción. Participó en el proyecto Interdram, donde fue seleccionada para publicar su texto. Incluso este 24 de junio se hizo el lanzamiento del texto Neblina Nocturna. Y cuéntanos un poquito, ella es profesora de castellano, ¿verdad? Castellano Es le decimos aquí. de ¿Cómo se dice allá español. en No, español? es- bueno, me titulé de Pedagogía en Español. En realidad, creo que hasta el día de hoy la única universidad de Chile que lo denomina así es la Universidad Claro, de Concepción. Pero en todas las otras universidades vendría siendo Pedagogía en Lenguaje o Castellano. mira, una excepción. Una Sí, excepción. es que Eh, es el enfoque de la carrera que es enfocado un poco más al lenguaje, más que en lo educacional, en lo educativo de la lengua para enseñarlo. Si bien tiene igual, obvio, marcada la línea educativa, pero es más enfocado en el español, como lenguaje. eh, Cuéntanos, ¿cómo fueron tus principios en la escritura? ¿Cuáles fueron tus lecturas? Tu, tu imagen detonante como dramaturga. Mi imagen detonante como dramaturga. A ver, la escritura ha estado siempre conmigo, me ha acompañado siempre. Mi, mi mamá es muy dada a la poesía, entonces desde que yo tengo conciencia, la poesía ha estado en mí. Yo creo que mi mamá tiene que haberme recitado cuando estaba en la guata, desde que nací. Entonces, mi mamá me cuenta que yo como que la dejaba chata, de tanto que le decía cuando chica que me enseñara poesía, que me enseñara. Yo no me acuerdo, yo era muy chica. Entonces no sabía leer ni escribir, pero me sabía poesías de corrido. Entonces, yo creo que la literatura siempre ha estado conmigo. Luego, entonces ahí incursioné cuando chica en poesía, era la típica niñita que estaba todos los lunes en el acto recitando. Entonces ya después empecé como a incursionar por ahí, a escribir poesía. Ya un poco más grande empecé a escribir poesía.
Luego ya entré a la carrera a estudiar pedagogía en español. Yo quería estudiar teatro, pero acá en Conce, bueno, en Conce ahora no hay escuelas de teatro, lamentablemente. Entonces queda, bueno, ese otro tema, queda ahí las generaciones están resistiendo las que salieron desde ese tiempo porque ya se cerraron las escuelas. Entonces, mis opciones eran irme a Santiago a estudiar teatro o estudiar acá en entidades privadas, que entonces tuve que decidir en realidad. Fui un poco como, usé un poco el cerebro más que el corazón con 18 años. Debería haber usado el corazón más que el cerebro, quizás, no sé, pero con 18 años dije, ya no, estudio pedagogía en español nomás, que también era enfocado en lo que siempre me había gustado, que era la literatura. Entonces ya empecé a incursionar un poco en la narrativa. El fuerte de mi carrera es la literatura, en la pedagogía en español. Y ya dramaturgia nunca había escrito hasta que fui mamá. Y fui mamá y a los 6 meses, David Arancibia, que está ahí, que va a conversar después, él es de Santiago, pero estaba aquí en Conce, vive en Conce ahora, y estaba impartiendo la segunda rueda de unos talleres clandestinos, eso se llama dramaturgia clandestina. Y el taller donde él estaba impartiendo este taller del libro quedaba a media cuadra de mi casa. Yo estaba todavía en el nido con la guagua, con la cría de 6 meses, entonces no salía a ningún lado, a ningún lado, a ningún lado. Y como ya quedaba tan cerca de mi casa este taller del libro, dije, ya voy a empezar a hacer voy a empezar a hacer una vida ahora. Entonces tomé este taller y ahí empezó todo. Ahí fue mi primer texto dramatúrgico, que en realidad solo tengo 2 textos terminados, finalizados. El primero fue en relación claramente a la maternidad, y ahí es un rollo mío muy personal, documental, muy personal, en relación a mi visión con la maternidad. Y luego llegó a mí esta convocatoria de Interdram, de esta plataforma de dramaturgia de Santiago, y tenía un texto que había comenzado que tenía que ver con el agobio laboral, que había sido, antes de quedar embarazada yo comencé a tirar licencias psiquiátricas porque yo no quería, yo había entrado al mundo laboral como profesora. Luego de estudiar pedagogía en español, entré al mundo laboral como profesora, y yo ahí conocí la realidad. Y ahí me empecé a enfermar, me enfermé, conocí el sistema de salud, aprendí a ver cómo se sacaba un bono, a llamar, todo eso que es un mundo tremendo, y me empecé a enfermar mucho, mucho, físicamente. Entonces yo llegué al psiquiatra un día porque dije, yo no quiero más, es típico, yo quiero tirar una licencia porque no aguanto más. Yo llegué al psiquiatra y el psiquiatra de verdad me encontró mal. O sea, no era que yo quería, él me encontró, no, tú estás muy mal. O sea, de verdad él me dio licencia porque sí la merecía. Entonces de ahí empezó este texto que yo había comenzado, y justo llegó esta convocatoria que justamente era con un texto en proceso, no terminado. Entonces lo envié y quedé seleccionada junto a cierta Margarita que está ahí, que es de Coquimbo, y a otros compañeros y compañeras, y ahí estuve en la residencia, que fueron 9 días en Santiago el año pasado, en agosto. Y claro, la finalidad de la residencia era que trabajáramos nuestros textos, después nos íbamos para nuestra casa nuevamente y teníamos que enviar un texto final. Y luego de ese texto final iba a ser elegido un texto para ser publicado, que fue mi texto, que se llama Neblina Nocturna. ¿Puedo contar un poco qué se trata Neblina Nocturna? Bueno, es del agobio laboral, ya lo dije, y es territorial, ocurre en Concepción, ocurre en el centro, en la urbe penquista. El personaje principal es Jorge, y la acción ocurre de un jueves a un domingo, solo un fin de semana. Él se desplaza de su trabajo, que odia todo, odia al casino, odia los olores del casino, odia a la Claudia, que es una compañera de trabajo que no deja de hablar, odia todo. Se traslada hacia su departamento y luego sale a perderse en la bohemia penquista, en la neblina penquista, que es muy también, se sabe que la bohemia penquista es muy cuática. Entonces ahí ocurren varias cosas en las calles de Concepción. Hay un tema también yo vi la lectura dramatizada que se hizo este miércoles,
y estoy completamente de acuerdo con Soledad cuando hablaba de lo sensorial. Cuéntanos un poquito de eso. Te inspiras mucho de los sonidos de Concepción, de también hay un tema con cuando llegan los PowerPoint, todos esos sonidos repetitivos. Cuéntanos un poquito sobre lo sensorial, sobre los sonidos de tu dramaturgia. Sí, lo sensorial sí va un poquito más allá de los sonidos, tiene que ver con, quizás con lo mismo que decía Soledad Lagos, quien comentó un poquito el texto, que tiene que ver con, quizás con los recuerdos que yo tengo en el cuerpo. Sí, quizás he estado pensando, quizás por ahí va un poco desde donde yo escribo, desde donde yo me conecto. Sonidos, música, olores, muchos olores. Es inconsciente, sí, es inconsciente. Quizás tiene de los dos, inconsciente y consciente, pero son, claro, es como fragmentos de recuerdos que tengo en el cuerpo, olores, sonidos. Para mí la cocina es súper importante. Creo que no puede faltar una receta de cocina en un libro, en un texto dramatúrgico. A mí me hizo acordar también la corriente de la conciencia de Virginia Woolf, cuando empezaron todas las imágenes, todos los recuerdos. Eh, Cuéntanos un poquito de tus lecturas. Ya nos decías que tu madre era cercana a la poesía. Cuéntanos un poquito de tus libros favoritos o los textos que tú recomiendas. Libros favoritos, sabes que son, precisamente son de poesía. Me gusta mucho Jorge Tellier, creo que es uno de mis favoritos. También el Ikura Chihuahua, creo que son mis dos poetas favoritos. Leí mucho en la carrera, pero sabes que lamentablemente mi memoria es muy mala y no sé, a ver, justo antes de ayer estaba viendo un libro que me gusta mucho, se llama El lugar sin límites, de José Donoso. Donoso. Pero la poesía son los libros que más, Dominios Perdidos de Jorge Tellier que tiene que ver un poco también con mi texto quizás, con la melancolía, Claro. no sé, del vivir, de lo cotidiano. Hay un poema de Jorge Teillier que se parece a Neblina Nocturna, que se llama Nieve Nocturna, que por cierto estuve de cumpleaños también el 24 Mira, de junio. Justo al qué lanzamiento buen de tu dato, libro estuve de cumpleaños. qué Sí, buen dato, lo voy a buscar nuevamente para recordarlo. justo en la Gracias, noche de San Juan. Eh, gracias. Cuéntanos un poquito también del tiempo. ¿Cuánto tiempo te lleva, te tomó escribir estas dos obras que has escrito? Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos te das para este parto de un texto? Uf, sí, los dos han sido un parto. Los dos textos finalizados que tengo han sido un parto. El primero claramente estaba en el caos de la maternidad mal, que es un caos, es un caos. Hasta el día de hoy es un caos. Ya más llevadero porque mi hija ya va a cumplir 3 años, pero no sé si hay padres o madres aquí, es un caos bonito y un caos también malo a veces. No recuerdo cuánto me demoré en escribir pero ese fue más que un ejercicio escritural porque era mi primer acercamiento a la dramaturgia. Si bien en la carrera, claro, yo pasé el teatro, pero no es dramaturgia, al fin y al cabo es estudiar textos ya escritos y analizar textos, pero eso ya no es, yo creo que no es dramaturgia. Y entonces el primero fue eso, y el segundo, yo creo que fueron como 2 años desde que comencé lo primero, que después lo dejé ahí, stand-by, que luego llegó esta convocatoria, la envié, y luego el estallido social y la pandemia, al fin y al cabo, en este texto yo seguí editándolo. Si lo hubiesen entregado antes, no hubiese sido lo que es ahora. Está poblado igual de nuevas cosas que no hubiesen estado si no se hubiese aplazado. Porque el lanzamiento estaba para noviembre del año pasado, luego para abril, y al final fue ahora en junio. Mira, y un consejo que nos puedes dar para escribir en el caos, ya que te tocó el estallido y la pandemia, ¿qué consejo le darías a los escritores emergentes ¿Como yo? de cómo escribir en el caos?
Un consejo al espejo. Un consejo al espejo es, Claro. creo que los detalles, a mí me gustan mucho los detalles, la cotidianidad y los detalles en la cotidianidad. Como estaba diciendo el compañero recién, la música es súper importante, no sé, la repetición en lo que uno hace en la vida, como que uno hace una cuestión y después la vuelves a hacer, o preguntas, ¿dónde dejé esta cuestión? No sé, eso me pasa a mí. Eso, agarrarse como de los detalles y no ser tan, tratar de no ser tan directo con el mensaje que uno quiere decir, como agarrarlo por el lado, como las micro historias que ocurren en la historia. No sé si me Sí, explico. Eso trato de hacer yo, eso. gracias, Carolina. Gracias. Vamos a darle el pase a Diego Pacheco para que continúe con los dos invitados. Ya. Diego. Vamos a dar un salto a la cuarta región, a Coquimbo, Margarita Castro. Bueno, Margarita, ¿nos podrías contar? Mira, sabemos que tú tuviste o comenzaste, digámoslo, en teatro experimental como intérprete y todo, pero ¿en qué momento fue que tuviste el salto como a escribir? Hola, hola a todos. Eh, bueno, el salto. Cuando después de estar en el Teatro Experimental de la ULS, estuve con Diego. De ahí estaba Claudia Hernández, que es la directora del Teatro Experimental de la Universidad de La Serena. Y se abrió una escuela de teatro, una escuela con educación informal que es financiada por el Ministerio de la Cultura en La Serena. Entonces ahí yo me inscribí y ya en segundo año, dura 2 años. En el segundo año había un ramo que hacía la Claudia Hernández que se llamaba análisis de texto. Y en ese ramo muy pequeño, que era como era de una vez a la semana más o menos, porque es una escuela también que no, es como una escuela nocturna, por así decir, de teatro, donde las clases son de 7 a 9, entonces tú vas después de trabajo, después de estudiar en la U, y vas como a estas clases. Y ahí estaba Claudia, y después de hacer como todo un recorrido desde de cosas técnicas de la dramaturgia, de personajes, de conflictos, de tiempo, espacio, nos dio como el último, era como un supuesto como examen, porque tampoco hay como una cosa de notas, sino que es como pruebas más informales. Entonces ahí nos hizo un ejercicio de escribir una escena. Yo la verdad no tengo ninguna, antes de eso no tenía ningún acercamiento a la literatura, solamente lo tenía, yo creo que analizándolo ahora, porque antes no era algo que yo lo analizara, más lo único que yo entré al teatro era solamente por ser actriz, no estaba como en mis planes escribir. Y escribí una escena, y luego en una de esas reuniones que tengo con mi amiga Claudia, porque es mi amiga también, ella me comentó que había algo en la escena que debía recuperar, no debía eliminar. Y claro, en lo que había escrito, eh, después lo volví a leer y era algo que completamente dramatúrgico, era como algo medio extraño. Entonces, desde ahí yo comencé, desde ese texto extraño, que ahora lo vuelvo a leer y es muy extraño. Sigue siendo extraño. Sí. Entonces, desde ahí como que la Claudia de verdad como me motivó mucho, me motivó mucho, me regaló un libro y desde ahí empecé, pues, también hablé con Daniel, y bueno, como que uno también te va como empujando a ese mundo, el lugar.
Oye, y teniendo en cuenta de que tú eres licenciada en turismo, además de actriz, este tema del turismo, del viaje, de los lugares, em, ¿sirve para potenciar o como para inspirar, digamos, de cierta forma tu dramaturgia? No sé cómo lo fue Eh, Niño de Río, que es una obra que habla harto desde la tierra, los animales, el cuidado, el sol, la luna. el turismo es una actividad económica, es solamente eso. Es una actividad económica, algo que se hace como una industria. Lo único que yo puedo como asimilar en relación a una carrera donde yo estudié administración turística, podría ser la investigación, porque en turismo tú tienes que investigar, 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 y de investigar siempre desde todo, desde la raíz psicológica, desde la raíz científica, desde la raíz de la historia, de las ciencias naturales, de la cultura. Entonces, como base de lo que yo escribo, es eso, como que soy bien curiosa de investigar, investigar desde lo científico hasta lo social, hasta lo cultural, también en el arte. Entonces como que hago como una licuadora de todo de todo eso. Leo ensayos, críticas, busco inventores, eh, fórmulas matemáticas que tengan que ver con el agua, como que soy bien curiosa del mundo, y más que para poder, más que para poder tener la absoluta verdad, sino también me siento como personalmente en un texto, me siento tan pequeña que tengo que la oportunidad que tiene uno de escribir algo es que uno es como una hormiguita y en un mundo tan grande para poder encontrar todo lo que uno quiere, no ponerlo directamente o literalmente, pero sí alimentarse. Entonces eso es lo que yo aprendí en lo que estudié en turismo, más que sentirme una hormiguita en buscar todo ese mundo, ese mundo Oye, que uno propone al principio. claro, y hablando de la hormiguita en su búsqueda, eh, ¿cómo fue el proceso de investigación, repito, búsqueda, para crear la obra La Casa a Pedazos, que cabe destacar también que fue parte de un Fondart el año 2018? Sí, eh, ese proyecto Fondar yo lo creé con mi colectivo de teatro. Yo pertenezco al colectivo de teatro Las Maires, aquí en la región de Coquimbo, y ese año 2018 creamos un Fondar con la Escuela Teatro Puerto, con la compañía Teatro Puerto, y ahí estaba el director. Entonces, ahí era mi primera obra que yo escribía después de Niño de Río, que era una obra familiar pequeña, en donde también uno, como es una obra familiar, uno va con el Daniel también, que donde los dos actuamos, va modificando la obra a medida que va surgiendo la función. Como que hay cosas que funcionan en función y hay cosas que no funcionan, entonces uno va ahí eliminando y adaptando el texto. Y luego en La Casa a Pedazos era un texto distinto porque era un texto que tenía que presentarle a un elenco de 14 personas. Entonces era como, ¿cómo escribo para 14 personas? Tengo ya una familia, lo único que era un texto con un pie forzado, donde tenía una casa, tenía muchos intérpretes, y era La Serena. Esas eran como las tres más o menos como líneas que tenía que hacer de escribir en La Casa a Pedazos. Y ahí también trabajé con la Claudia, en donde trabajó conmigo como asesoría en dramaturgia para poder también, como estaba recién empezando, tenía la inseguridad enorme de que no se entendiera nada. Entonces, si estaba con la Claudia, yo sabía que ella me iba a apañar en el camino para que esto pudiera entenderse, como llegar como a puerto. Y era el puerto, lamentablemente, que te exige un fondar, porque te exige una fecha que tienes que presentar, entonces como era sí o sí, entonces estaba súper insegura.
Y ya, y después de eso trabajé con la Claudia y ahí empezamos. Primero empecé con el árbol genealógico, con mi árbol genealógico. Ya empecé con mi árbol genealógico, a investigar sobre mis ancestras y ancestros. Después empecé como a también alimentándome del colectivo donde yo trabajo, el colectivo Las Maires, porque para escribir no solamente, no puedo encerrarme yo sola, no puedo, tengo que tener con el equipo que voy a trabajar y saber quiénes son, para también poder entregar un texto que no sea ajeno al mundo donde se va a interpretar, sino que también sea carne de ellos. Entonces ahí también conversaba con mis compañeras, y ahí con quienes como era La Serena, también conversaba con el elenco que era serenense y para saber cuáles eran como sus apreciaciones. Y desde ahí empecé también a investigar, a preguntarles a personas, empecé a buscar abuelos, abuelas de ciertas calles, la mayoría eran abuelos, abuelas de La Serena. Entonces empecé a buscar, a investigar, ir a sus casas, era súper entretenido porque uno llegaba a casas y colecciones completas de zapatos, otros coleccionaban botellas, otros coleccionaban fiestas en sus cabezas, entonces era como bien entretenido, como ir alimentando todo ese mundo serenense que yo, Coquimbana, no lo conocía. Entonces era bien, bien entretenido. Y después de ahí bajé a la biblioteca y me encontré con las crónicas, me encontré con historia, con Manuel Concha, me encontré con Rodríguez Pinto también, entonces como que ahí también empecé a buscar más historias, más crónicas, ensayos, hablé con profesores de historia que daban clases en colegios, profe Paolini, con quién más, fui al cementerio, me embarqué en el cementerio también de La Serena para buscar nombres, porque en mi mente no estaban los nombres, tuve que ir a buscar el cementerio, ir a buscar nombres, y ahí empecé a armar este mundo de la casa a pedazos. La casa a pedazos era porque el nombre llegó porque La Serena, al tener, bueno, y de ahí, también en la investigación estaba el Plan Serena, que el Plan Serena era para mí como el puñete que tiene La Serena en sí, porque es como hacer toda esta imagen colonial que representa La Serena a nivel mundial, en relación como hacer la ciudad neocolonial con un estilo inventado por Gabriel González Videla, en donde esconde la pobreza y aparece desde el faro hasta el valle, la belleza de La Serena, tiene un gran puñete, entonces es como una fachada. Entonces ahí yo pongo la casa a pedazos, y ahí se representa esta familia, que es una familia muy disfuncional, en donde están los tíos, las tías que no parecen tías, parecen esposas, están estos abuelos que no parecen abuelos, parecen hermanos de las nietas o novios de las nietas. Entonces hay como uno entra a esta casa que es también, la particularidad que tiene es que es una obra que está escrita en espacios. Por ejemplo, la cocina, pasa lo que pasa en la cocina, el baño censurado, lo que ocurre en el baño censurado, lo que ocurre en el living, lo que ocurre en un dormitorio. Entonces es toda un viaje por esa casa. ¿Ya? Ahí después el montaje fue dividido en 3 porque era una obra demasiado extensa, entonces montarla podría llegar a durar casi 2 horas, porque también es muy larga. Entonces ahí como que el director hizo como pudo como llegar como a segmentarla para poder presentarla en un tiempo que pudiera ser. Y bueno, de ahí viene el texto, o sea, el nombre de La Casa a Pedazos, porque al final es como una familia que tiene tanta... ¿cómo poder decir? Tanto, a ver, ayúdame con la palabra. Disfuncional, ¿no? No, Problemas, tanto, no sé, a ver, tanta altura de mira que finalmente todo lo que tiene adentro se está cayendo, por así decirlo. ¿Ya? Ya. Eso más o menos es lo que representa La Casa a Pedazos, y bueno, se trata de que también lo otro que tiene esta historia es que atraviesa diferentes tiempos de La Serena.
el tiempo en donde llegó Charles Lambert con sus hornos de fundición, donde llegó el tiempo de la minería en La Serena, el auge minero de La Serena, en donde toda La Serena se alimentaba de ese comercio. Después vino el Plan Serena, en donde llegó Gabriel González Videla con su manía de convertir La Serena en París. Y luego llegó el tema del turismo en La Serena también, como esto del tema de las playas, de levantar esos edificios enormes, como simulando Miami también. Entonces, como más o menos eso como el que atraviesa la casa a pedazos. Y es como un juego de tiempo, ¿ya? Juego de tiempo, de palabras antiguas, de palabras nuevas. Eso más o menos juega el texto. Y eso fue como toda la investigación que tuve que hacer para levantar esa obra. Y los trabajos que tú has tenido, más o menos, ¿cuánto es el tiempo de gestación que tienen estas piezas, estos trabajos, o varían entre sí? También, como, ¿cuáles son los temas que a ti te gustan o que te inspiran para escribir? ¿O es como que pescas algo y lo escribes? Es que, sí, por ejemplo, hoy día estaba haciendo como un repaso temprano para poder no olvidarme de nada. Y en relación como al tiempo de las obras que yo escribo, depende. Siempre depende para qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. He tenido obras que he tenido un tiempo limitado, que es como una obra que escribí el año pasado, que se llamaba Flores a la Guirri, que era una versión libre de La Pérgola de las Flores. Y ese fue un trabajo que yo tuve que hacer con una compañera de aquí, que era para la compañía de la Junta Teatro. Entonces, ese era un tiempo limitado, tenía un cierto tiempo para escribir. Pero eso igual fue muy entretenido porque ya estaba la obra, estaba La Pérgola de las Flores, entonces cómo poder llevarlo a Coquimbo, y trabajaba con la directora, entonces igual era como un ping-pong de ideas. Entonces, eso fluyó muy, muy, muy bien y fue muy entretenido. Pero en relación como tengo un texto que escribí, que ahora recién lo pude terminar, y ese texto lo estaba escribiendo del 2018, y lo estaba escribiendo para el colectivo de Las Maires donde trabajo. Entonces, ese texto es una se llama Primavera de Flama, y trabaja con dos textos que son La Liceana, La Cueca Virulenta de Bosco Cayo, y trabaja La Niña en la Palomera de Fernando Cuadra, y esos dos textos se unen con los testimonios del colectivo Las Maires Teatro, de las chicas del colectivo Las Maires Teatro en su adolescencia. Entonces son tres líneas en donde se trabaja ese texto. Y ese lo he terminado en mi cabeza 3 veces. La primera vez lo terminé y se lo entregué al director, pero yo no lo sentía que estaba terminado, pero se lo entregué así como ya, haz nomás, y no sé, me escondo, le pongo un seudónimo, no sé. Pero después volvió a mí para poder volver a escribirlo, a corregirlo, y después de nuevo lo solté y dije, ay, no. Y después de nuevo, ahora último, volvió a mí otra vez. Y ahora sí, cuando empezó esta pandemia, lo logré terminar. Así como ya, ahora sí lo suelto, y ahora estoy como más tranquila, pero fueron como 2 años de estar pegándome cabezazos con Primavera de Flama. Pero igual fue entretenido porque igual fue una propuesta que fue como surgiendo a medida que pasaba la creación. Entonces fue como, nosotras le decíamos que era un experimento porque tampoco sabíamos qué iba a ocurrir con estos dos textos y con los testimonios de cada uno. Y eso fue eso, con Instagram, donde estuve con la Carolina, escribí la Garcha, y ese tiene un tiempo, yo creo que, no sé, no podría decir como un tiempo porque todavía no lo termino, todavía no logro terminarlo. Lo tengo presente, siempre lo tengo presente
pero estoy todavía, no puedo decir que está terminado. Entonces todavía lo tengo aquí conmigo, que lo escribo en pequeño, un pequeño tiempo, que lo hago más como que para aprender del tema, para aprender sobre estructuras, para jugar. Y en esa relación de los temas que a mí me gustan abordar, o que a mí me llevan, pienso que es el perder. Yo creo que el perder, la palabra perder es una palabra que cruza conmigo harto. Como perder, no sé, perder la vida, perder algo, perder objetos, ser un perdedor. Eso es lo que más o menos atraviesa lo que yo voy escribiendo. En Niño de Río pasa que el niño pierde algo, en La Casa Pedazos pasa que se pierden las relaciones, en La Garcha también se pierden relaciones, y se está como jugando a no querer perder algo, pero se tiene que perder. En Primavera de Flama también se pierde, entonces como que eso es lo que más o menos es como mi palabra que siempre la estoy como ocupando, el hecho del humano como perdedor. Oye, y si tuvieras que darle como, en una palabra, un consejo a las personas que están como comenzando a escribir, buscando, siendo estas hormiguitas que andan buscando las migajas para guardar, para poder generar, una palabra, ¿qué le dirías? Oh. Qué difícil una palabra. Una frase, tampoco hay que ser tan Ya, una frase. Una frase es, pucha, yo creo que como, bueno, personalmente lo que yo hago es preguntar mucho, preguntarle a quien sea, sobre el tema que sea. Y no sé, yo quiero hablar, o no, tengo ganas de escribir sobre Jesús, le voy a preguntar a un ateo sobre Jesús, le voy a preguntar a mi mamá, a mi vecina, le voy a preguntar a quien sea. Eso es como, porque, ¿por qué lo digo? Porque finalmente todo el mundo tiene una opinión de algo, todo el mundo tiene una visión de algo, independiente si sabe mucho o sabe poco, hay una visión. Hasta la persona que vive en las periferias del planeta tiene una opinión de algo, aunque ni siquiera la sepa, tiene algo que decir. Entonces, ante esas pequeñas luces que existen en lo que nosotros queremos como trabajar, esas luces hay que ir a buscar, como a rescatar. Y eso es lo que pienso yo que como persona que escribe sobre teatro trata como el mundo en sí, independiente que sea una persona de carne y hueso. Siempre van a haber temas que son tanto humanos como no humanos, pero siempre desde dos manos. Claro. O una Ya, mano, Margarita. para quien tenga una mano. Muchas gracias, se agradece. Rico. Pasemos a... Gracias a ti. A David. Hola, David. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, no sé. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, aquí en Santiago por ahora. Me vine a guarecer en medio de esta pandemia con mi abuelo, que me acompaña aquí a mi lado, que andaba rondando por aquí, entonces por eso quizás me vieron un poco distraído y porque estaba, digamos, conversando con él. Un caballero que tiene 98 años de edad, o 100 años en verdad, porque fue pasado tarde al registro civil. Y le dije, quédese aquí conmigo para que vea un poco de lo que están hablando y de lo que voy a hablar. Así que eso.
y Claro. muy contento Oye, de escuchar a las tres personas antes, a los dos compañeros, a la compañera ahí. Da gusto porque, bueno, a Carolina sobre todo también, pero me siento un poco abuelito también, pero eso ya es un rollo mío. bueno, eh, me gustaría conversar un poco sobre el génesis del génesis de tu dramaturgia. ¿Cómo comienza? ¿A qué edad comienza? Eh, ¿Cómo fueron las primeras experiencias, la exploración? Como para definirte como dramaturgo. Ya voy a tratar de ser breve porque la verdad es que la escritura ha sido parte de mi vida desde que tengo 3 años. Yo cuando tenía 3 años no decía ninguna sola palabra y resulta que me llevaron al fonoaudiólogo para que yo pudiera hablar y él me enseñó las vocales y me enseñó 3 consonantes. Yo a los 3 años hice esa conexión con todas las consonantes y a todos los adultos que estaban a mi lado les preguntaba si yo junto esta letra con esta otra letra, ¿qué sonido hace? Y después empecé a escribirla. Y de ahí parte quizá. Pero cuando yo entré a estudiar teatro, no sabía que me iba a dedicar a la dramaturgia, siendo que miro para atrás en mi vida y era el camino natural que tenía que seguir igual, porque en mi adolescencia siempre estuve tomando talleres de literatura. El primer taller al cual yo me metí, yo tenía 12 años, en la Biblioteca Municipal de la Florida. Eh, y como todas las bibliotecas, la mayoría de las bibliotecas que cuentan con talleres, voy y al principio no me querían dejar entrar y yo no entendía por qué, y era porque era un taller para señoras de mayores de 40 años. Y yo decidí entrar igual porque no entendía cómo no me iban a dejar entrar. Entonces, mi vínculo con la escritura es ese, y también yo creo que mi abuela, la esposa de mi abuelo, gran parte de mi adolescencia me refugié en esta casa también, y mi abuela era ciega y tenía un problema al corazón, por lo cual la limitaron desde muy joven. Y la sacaron del colegio antes y todo lo demás. Entonces ella por iniciativa propia transcribía poesía, que era como un oficio que existió en algún momento y que se ha perdido, y en algún momento me regaló su libro de poesía transcrita. Entonces ahí también hay una digamos, una fuente importante que la he mencionado otras veces. Pero la verdad, para ser muy sincero, no sabía que iba a desembocar finalmente en la dramaturgia. Yo quería actuar, quería dirigir. A los 14 años y a los 16 dirigí mis 2 primeras obras de teatro, primero en el liceo, después en la iglesia. Practiqué la religión católica hasta los 18 años. Y ¿cómo se llama? Eso era lo que yo quería. Y bueno, no quiero tampoco darme tantas vueltas, pero yo no tuve una muy buena experiencia en la escuela de teatro. Eh, en muchos aspectos, sobre todo sociales, lo cual a mí me marcó muchísimo. Entonces, mi forma como de sobrevivir, entre comillas, fue por fuera de la escuela, participando en montajes por fuera de la escuela, hasta que un momento ocurre un festival que se hace tradicionalmente. Estoy hablando de la Universidad Católica. Así como en la Chile existe el Festival de Dramaturgia y Dirección Víctor Jara, en la Católica existe el Festival El Volcán. Y yo participo en este festival ya cuando ya estaba como en el eh, tercer año de carrera, si no me equivoco. Y es una de las obras seleccionadas, y ahí me di cuenta que la dramaturgia
era muy fuerte en mí. Ganó algunos premios también la obra, que la primera obra no tiene nada que ver con lo que empiezo a escribir después. Mi primera obra se llama Monitos Culiados. Es una obra súper generacional para los que nacimos o crecieron en la dictadura, como es el caso de nuestros hermanos mayores, digo yo. Entonces la reflexión era un poco esa: monitos culiados, nos cagaron la vida. Como era de alguna manera una crítica hacia cómo esta sociedad está muy influenciada por la televisión, y que esa marca que tenemos la heredamos justamente de la dictadura, y surge mucho porque mi madre y muchas personas adultas siempre decían, tenían esa idea de que en la dictadura fue que empezaron a dar monitos violentos en la televisión. Entonces eso como que me también da vueltas, porque es bastante irónico o contradictorio o paradójico incluso, como lo que sucedía también con el programa Cachureos incluso, porque uno veía cómo los niños torturaban a sus padres acostados en camas y les tiraban pasteles en una época donde los horrores eran terribles. Y así parte mi camino con la escritura y la dramaturgia. Interesante, ¿eh? Oye, me llamó la atención esta obra Oveja Negra, o La muerte de Chile. Tiene que ver un poco con las mismas temáticas que tú tocas. El 2015 creo que la... Sí. Oveja Negra o La muerte de Chile es un texto que surge en un taller de Benito Escobar en Matucana 100, y la premisa era tocar aspectos biográficos de nuestra vida que nos hayan marcado mucho, y momentos de la historia de Chile que nos hayan marcado mucho también, pero nos pedía que por favor fuéramos recientes, porque todavía estábamos muy encapsulados teatralmente en el tema de ¿cómo se llama?, de la dictadura, y hasta el día de hoy prácticamente. Entonces, inevitablemente el hecho que más me había marcado a mí fue la muerte del dictador, y tomé eso como premisa. Por eso también referirse así bien polémicamente a la muerte de Chile, porque Pinocho no es Chile, pero si uno se pone a pensar lo que representa, todo lo que representaba él y todo ese aparataje, sí es Chile. Esa concepción decimonónica, colonialista, Estado-nación de lo que es Chile, y me parecía que sí, pues murió él, murió Chile, pero no desde el sentido, digamos, jamás defenderlo, por supuesto, pero no desde el sentido así como, ¡ay, qué pena!, no desde el dolor, sino que desde la rabia también. Una de las cosas que más me estimuló de escribir ese texto es cuando va el nieto de Carlos Prat y le va a escupir el féretro. Yo siento que ese gesto también marca mucho a muchos, porque es como, o sea, ¿cuántos padres de nosotros, familiares, independientes que no hayan sido víctimas directas, sintieron que ese viejo nos cagó la vida? Entonces también era como un volver a presentarse a la tumba y decir, pues viejo estúpido, escúpido, escupido. De eso trata Oveja Negra o La muerte de Chile, que después fue presentada en una de las lecturas dramatizadas de La rebelión de las voces del festival que se hace acá en Santiago Off. Oye, y quería consultarte, ¿cómo es la relación entre la dramaturgia y la dirección? ¿Siempre diriges tus textos o los pasas a otros directores? ¿O cómo ha sido la experiencia cuando tú has tenido que dirigir tus propios textos?
Bueno, yo creo que, a ver, siempre es complejo como poner nombres y clasificar a ciertas cosas, creo yo, porque justamente es como cuando uno habla de dramaturgia, uno cree que es solo el texto, pero dramaturgia es mucho más que el texto. O sea, Sí, digamos, exacto. la escenografía tiene su dramaturgia, la música, la actuación. O sea, de partida me cuesta entender la dramaturgia tan solo como la escritura, y creo que en ese sentido se encuentra con la dirección. En hacer dramaturgia en escena, en hacer dramaturgia viva. Y creo que, bueno, no hay mucha diferencia entre el ser dramaturgo y el ser director, porque creo que ambos, quizás desde lugares diferentes, se relacionan con lo mismo, digamos, se me fue la palabra que quería utilizar. Ahora, sí es un ejercicio bastante esquizofrénico cuando uno escribe y dirige al mismo tiempo. Eso sin duda, siempre lo va a hacer. Sobre todo porque, claro, existe esta como idea de que cuando uno dirige un texto, uno tendría que distanciarse del texto. Y cuando me ha tocado dirigir textos míos, eh, hago ese ejercicio de distanciarme de la idea inicial. Pero también es raro porque sigue siendo mi idea, entre comillas, entendiendo también de que el teatro es un ejercicio colectivo. Entonces también lo que sucede finalmente es una mezcla de todo, ¿no? Con los actores, con los diseñadores, con todo lo que hay, y el público también hace también lo suyo, creo yo. De las obras que he escrito, solamente 3 las han dirigido otras personas. La lectura de dramatizada de Oveja Negra, lamentablemente no la vi porque no estaba en Chile, y Ñuque la dirige Paula González, junto a Kimun Teatro, que creo que es una de las experiencias más bellas que he tenido en la vida en cuanto a lo teatral. Y también, que es una de las razones por las que me voy a Concepción, pero ahí también participo en la dirección, es en La muerte accidental de Sebastián Acevedo, que es una reescritura en codramaturgia con el director de Teatro La Concepción, Juan Pablo Aguilera, y codirigimos. Bueno, fue una creación colectiva, en verdad, como desde lo escénico. Que también esa es una experiencia distinta, porque eh, uno también participa del proceso creativo. Hablando de procesos creativos y de trabajo en colectivo, ¿nos podrías comentar sobre dramaturgia clandestina, donde participó Carolina, lo que tú estabas haciendo en Concepción? Sí, bueno, yo me adelanté un poco a mi llegada a Concepción, porque el montaje de La muerte accidental de Sebastián Acevedo, que está basado, perdón, en La muerte accidental de un anarquista y el caso de Sebastián Acevedo, que no lo dije, fue del 2017, yo llego del 2016. Me invitaron a hacer un taller en Balmaceda Arte Joven, en sede Concepción, y bueno, creo que el ser inquieto también me hace estar haciendo muchas cosas a la vez siempre. Y en ese momento una amiga que teníamos en común con Paula, Ingrid Fierro, que también es dramaturga, me propone hacer un taller. Siempre cuento esta historia porque creo que marca bastante lo que termina siendo dramaturgia clandestina. Entonces, yo al principio me negué porque en Conce ya existía un laboratorio de dramaturgia, y como yo proveniente de Santiago quería evitar caer en ese, no sé si estigma, con justa razón, esa impronta con la que llegan los santiaguinos cuando se van a regiones. Entonces no quería como llegar así como aquí vengo yo a dármelas de algo, pero igual me quedo dando vuelta y conozco la experiencia de un taller literario que se hizo en los años 80 como un grupo de resistencia cultural,
de literatura, que es el taller literario Mano de Obra, un taller que funcionó de manera clandestina en los años 80 en Concepción. Y yo dije, bueno, ¿y si hago un taller así, como con esas características, y le propongo a Ingrid y a otra gente que participó en ese momento, ya, hagamos el taller, pero que no se entere nadie, cosa difícil para Concepción, pero creo que no se enteró nadie, y la Carolina se ríe. Y así parte, por eso también talleres clandestinos, pero después con el tiempo había que hacerse cargo de la palabra, porque ya, a ver, ¿qué quiero decir con que esto sea una dramaturgia clandestina? Porque tampoco es como crear un concepto, no me iba a pegar los carriles porque tampoco escribo así como decir, mi escritura es esta y se define bajo estos términos para nada. Entonces, había que hacerse cargo y jugar el juego. Y uno empieza a leer y a teorizar también, y uno se da cuenta también de que cómo resignificar lo clandestino hoy en día, si no estamos en dictadura, o aparentemente no estamos en, ahora sí, con Sebastián Piñera sí, así como están las cosas. Eh, entonces había que preguntarse eso, ¿qué era lo clandestino hoy en día? En un mundo donde además todo se ve y todo se dice. Y todo se ve porque estamos llenos de cámara y todo se dice porque todo lo decimos, todo lo contamos en, en redes sociales, en internet. Entonces, ¿qué sería lo clandestino entonces? Y ahí surgen también miradas de las diferentes personas que han pasado por ahí, que evidentemente es una mirada quizás más política del teatro, sin querer definir lo que es teatro político, ni qué es lo político. Yo creo que todo teatro es político, pero a lo que me refiero hay una necesidad quizás de hablar más de ciertos temas que uno siente con la necesidad de denunciar. Que siempre van a a generar un problema para nombrarlas y decirlas. Pues. En su tiempo siempre hay temas que uno considera importante denunciar o seguir diciendo. Y así van apareciendo temas relacionados al extractivismo en la región del Biobío, la mujer, el feminismo, y así, temas que tienen que ver con lo que nos ocurre hoy en día como sociedad y que finalmente estalla el 18 de octubre. Gracias, compañero. Interesante todo. Ahora vamos a pasar al siguiente módulo. Si las y los invitados tienen alguna pregunta, quieren consultar algo a nuestros invitados, pueden escribir en el chat y nosotros con Daniel ayudamos a mediar esto. Dele nomás, Cristóbal Muñoz. Hola, hola a todos. Bueno, quizás sea una pregunta media complicada, pero en una sola palabra, para todos los dramaturgos, en una sola palabra o concepto, ¿cómo describirían sus obras? ¿Quién dijo yo? ¿Podrían repetirlo, Cristóbal, que se me fue justo el internet? Perdón, en una sola palabra o concepto, ¿cómo describirían sus obras? Hmm. Concepto, palabra. Yo hablo de mí igual. Hablar de mí. Ya, hablar de ti como lo personal, como tus vivencias. Claro. Pero no es como que se traten las obras de mí, sino como que si bien puedo crear una fábula o una historia, pero es como que contiene parte de mi historia. Eso. O mi historia también, tal vez podría ser mejor. Yeah. Voy.
Creo que lo cotidiano, pero entendiendo también lo cotidiano como lo mágico de lo cotidiano, en donde en realidad sacamos lo que es la dramaturgia, de donde sacamos después las ficciones. Si las ficciones Claro. tienen menos vida que lo cotidiano, que la realidad. Eso, entonces, como lo que hablábamos delante, pues, lo sensorial, los olores, las recetas de cocina, la música, las repeticiones, los diálogos, no sé, por ahí. Gracias. Enfrentar. Esa es como una palabra. ¿Tengo que decir por qué o no? Ah, ya. Si quieres decirlo, igual es interesante porque Ah. enfrentar es como, no sé, puede Eh, significar muchas cosas. Sí, enfrentar es enfrentar, enfrentar una situación. A mí escribir también me pone en un estado medio incómodo. Entonces tengo que enfrentar siempre cosas que van surgiendo en el momento. Y enfrentar personas también. O hechos. Gracias. Y David, ¿cómo va a terminar? Uf, a mis 36 años voy a encontrar una palabra para... creo que quien tenga claro poder definir en una palabra lo encontraría sospechoso, pero bueno. Por ahí me soplaron, me dijeron Le dijo sospechosa a la que Margarita. dijera... ¿Cómo? ¿Qué pasó, Carolina? Que entonces le dijiste sospechosa a la Margarita. Margarita dijo enfrentar. Una palabra. Sello. No, si no iba, no apuntaba a nadie en particular, Carolina, como siempre haciendo polémica. Bueno, por ahí me soplaban que dijera, por ejemplo, sobrevivir, que eso lo ven mucho como en lo que escribo. Antes pensaba que memoria, origen, territorio eran palabras que hacían parte. Origen, una vez, no, que me dan ganas de contar anécdotas, así que mejor lo dejo hasta aquí, pero memoria, origen, territorio, clandestinidad, sobrevivencia, rebeldía, en fin, no sé, yo creo que también estamos todos cambiando hoy en día, yo creo que la pandemia algo también nos va a significar, es un punto bisagra muy importante en nuestras vidas. Yo quiero Muchas preguntar, gracias. ¿dónde podemos encontrar sus textos hoy? ¿Dónde, ya sea en una página web o en publicaciones en papel, dónde podemos encontrar vuestras obras? Roberto. Hace poco, los mismos chicos de Icon Bototos que hablé hace un rato, ellos cuando empezó la cuarentena hicieron una publicación de Niño Héroe versión online, de una plataforma que se llama Isu, no sé si por ahí la conocen, que es como una plataforma para hacer revistas online, y ahí la subieron, así que hay un link por ahí, yo después lo puedo aquí con la gente de Corbato puedo dejar los enlaces. Y hay otra obra que se va a publicar, que Niño Condenado la va a publicar una revista científica de aquí de Valparaíso, y van a hacer una publicación de la obra, así que también cuando exista el enlace lo puedo dejar. Y de otra obra que tengo, no creo que no existe una versión online, pero ahí algún día va a existir. Eso, pero ahí dando vuelta, por lo menos Niño Héroe ya existe online, así que hay un enlace por ahí dando vuelta. Lo puedo adjuntar por ahí. Plataforma ISU. Carolina. Sí. El primer texto, bueno, como decía, tengo solo dos
textos finalizados y están los dos publicados. El primero en una antología que hizo David de la gente que había tomado sus talleres, son, no me acuerdo, son como 8 textos, creo, David, ¿o no? Dentro es un libro, 9. Son 9 textos, se llama, bueno, Dramaturgia Clandestina. Está el libro, está la publicación, sí, lo pueden buscar en las redes sociales como Dramaturgia Clandestina, donde David es el director de Dramaturgia Clandestina. Y el segundo texto es del que hablábamos delante, Neblina Nocturna, que está en la plataforma de Interdram, www.interdram.cl, y ahí hicieron la versión en papel, y hay una versión descargable también, eso se compra ahí. Y lo otro, puedo pasar el dato, es un nuevo colectivo que hemos, aquí en pandemia, ahora con mi compañero de casa, el papá de Lorenza, hicimos un colectivo entre los dos y estamos llevando la dramaturgia a nuevos medios, ahí yo apoyando ese lugar, y él que tiene conocimientos acá en nuevos medios, así que tenemos, se llama teleacolor.colectivo, y ahí está el primer trabajo que hicimos, que es un audio documental, que tiene que ver con la pandemia y es testimonial. Se llama Quédate en casa y tiene que ver con testimonios de personas que tienen que salir a trabajar, o sea, no pueden respetar la norma sanitaria, por lo que todos sabemos. Eso, gracias. Proyectos en diferentes formatos. Margarita. Yo no tengo ningún texto publicado, pero puedo dejar mi correo y quien quiera leerlo me escribe y se lo mando. No tengo ningún problema. Eso, ahí pueden encontrarme. Ahí pueden encontrarme. Subiste el texto de la Casa de Pedazos en el Día del Patrimonio. Sí, ¿verdad? sí, lo subí, pero no lo subí, sino que lo mandé por correo. Ah, ok. Del mismo formato que estoy diciendo ahora. Voy a escribir mi correo en el chat. Ahí se puede... Ahí se puede solicitar el texto. Sí. Ok, gracias. David. Sí. Ahí está. Ahí sí. Tengo 2 obras que se pueden encontrar en línea, que es la primera versión de Ñuque, que está en esta plataforma ISU, dentro de las publicaciones del Ministerio de la Cultura. Y en la plataforma Iberescena pueden encontrar un texto que escribí el año 2018, que en una residencia que fui a hacer a Colombia, que se llama El viaje del Cavaború, con B corta, con K, B corta, tal como suena, El viaje del Cavaború. Y aprovechando de hacer publicidad, ya que la hizo Carolina, antologué el libro no sé cómo decirle, porque muchos son amigos, entonces decir alumnos no suena como raro, pero de quienes han pasado por dramaturgia clandestina, tenemos esta antología, que es una antología artesanal, hecha a mano, en alianza editorial con el Taller del Libro, que es un grupo editorial de Concepción. Como hay muchas, miles, hay un florecimiento de las editoriales independientes en el Biobío, reunidas en la cooperativa de editoriales Fío Fío. Entonces eso también permite nutrirnos mucho entre la gente que escribimos. Entonces, como es un trabajo desde la autogestión, nos pueden escribir a Dramaturgia Clandestina, ya sea Instagram o Facebook, y les podemos hacer llegar el libro. Y si quieren leer otras obras, también lo mismo, puedo pasar mi correo. Buenísimo. Ahí en este tiempo de pandemia, tener un encuentro con la dramaturgia. Ya es un acto clandestino leer dramaturgia. Siendo que siempre se lee poesía, novela, cuentos, ya la dramaturgia es de los bajos túneles del género literario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? La puede dejar en el chat o puede activar su micrófono. Me gustaría decir algo. Por supuesto, dele. Eso, porque de repente
debiéramos dejar de separar igual los géneros literarios, como la dramaturgia. Puede tener poesía, puede tener narrativa, puede tener textos no literarios, puede tener recetas de comida, puede tener de todo. Bueno, para aportar un poco a eso lo que dice Carolina, Julio Cortázar tiene recetas, tiene instrucciones, entonces al final un texto literario puede ser cualquier cosa, como la descripción de los ingredientes de una bebida, ¿cachai? O los químicos de un medicamento. Eso. Yo quisiera más que decir algo, también hacer una invitación, que con una compañera de acá de la quinta región, no exactamente de Valparaíso, pero aquí de la quinta región, estamos creando hace como un mes, un poquito más, una plataforma online que se llama Teórica, para que tiene como la característica aprovechar de hacer como un apoyo y difusión a los trabajos dramatúrgicos también no necesariamente de Santiago, porque Santiago igual tiene como mucha atención, digamos, sobre todo el teatro en general. Y nuestra visión, sobre todo, es tratar de visibilizar como a personas que escriban de otras partes de regiones. Así que ahí hago la invitación, tenemos una página en Facebook, una página en Instagram, nos pueden escribir, la gente hace sus lecturas de sus textos o de textos que les gustan, y yo con Claudia los vamos subiendo constantemente, así que le doy la invitación a que así hacemos difusión en la dramaturgia y la apoyamos, y hacemos teatro también en este tiempo de pandemia. ¿El nombre Así de la que plataforma, Roberto? se llama Teórica, con Y Sí, y K. Lo voy a escribir en el chat. fantástico. ¿Alguien más? Sí, eso. Ahí les dejo la invitación para que suban textos, hagan lecturas. Roberto. Estamos generando entrevistas hace poco, ayer hicimos la primera, así que bacán. Eso. Yo puedo aprovechar de también pasar una visita. ¿Sí? Sí, dele, dele, dele. Si para eso esta Ya, instancia, es para generar que redes, Para abrirse. para abrir, para que la gente conozca más trabajo de otros artistas también, así que todo lo que tengan a la parrilla. ya, muchas gracias. Es que con Dramaturgia Clandestina estamos con talleres clandestinos en línea del 6 al 29 de julio, que si quieren saber más, síganos en redes sociales, Facebook, Instagram. Tenemos 4 talleres de poesía popular, décimas y cuartetas, a cargo de Francisco Viveros, que él es actor y poeta penquista que vive en Colombia. Carolina Jara, también aquí presente, va a dictar uno que es literatura y dramaturgia, aspectos básicos para la creación de textos. Vicente Larena Sañasco, que también fue parte de la residencia Interdram, y donde estuvo Carolina y Margarita, director de la Caldo con Enjundia. Va a dar un taller que se llama Narrativas Dramatúrgicas, y yo también voy a estar dando otro taller que se llama Recauchaje y Vulcanización de Textos, que está pensado para rescatar textos, para todos esos textos que están ahí guardados, olvidados, que uno de repente le dicen, no, ese texto está malo, y uno lo guarda porque le hieren la sensibilidad de uno. Es para darle una nueva oportunidad y salvarlos de la oscuridad. Eso, así que si quieren más información, nos pueden seguir en nuestras plataformas, nos buscan como Dramaturgia Clandestina. Gracias. Y si nos sacamos la foto, quienes estén con la cámara apagada, si es que pudieran prenderla, obviamente, solamente si pueden, para sacar la foto de esta sesión agradable. ¿Cuál será la palabra de hoy? A mí me quedó una muy presente, que la dijo Margarita, que era perder. Porque igual al momento de escribir alguien tiene que perder algo, perder el miedo, perder la vergüenza,
también la relaciono harto con el soltar. No sé, igual me gustaría que habláramos un poco de esa palabra porque la siento potente igual al momento de hacer algo. El perder, o el perderse también, ¿por qué no? Ya, entonces ahí vamos a sacar la foto y cuando digamos 3, ahí todos decimos perder. ¿Están listos? Vamos, 1, 2, Dos, 3. Perder. Perder. Y sale tan contenta como que termina en una E, así de felicidad. Que la necesitamos, la necesitamos. Saludos, profe Hernán. Ya, Ya. estamos. Ok. Bueno, vamos a subir esta grabación también a YouTube, en nuestro canal Corbato Teatro. Ya está disponible el conversatorio anterior. Pedimos disculpas por no haber hecho la publicación, estaba pendiente. Y vamos a ir así. Quedan invitados igual, vamos a subir un poco más de difusión estas semanas que vienen para los conversatorios que tenemos más adelante. El siguiente que viene es de actuación. Igual conversar sobre el tema de la contingencia, cómo reinventarse, cómo lo han hecho estos entes artísticos para poder seguir dando guerra con todo esto que está pasando, así como lo están haciendo la mayoría. Así que están todos cordialmente invitados, invitadas. Esperamos que revisen ahí las redes. Igual, como les digo, vamos a estar subiendo más información. También se vienen unas entrevistas que son aparte de los conversatorios por Zoom. También lo vamos a subir a YouTube, así que estar atentos. Les doy gracias totales de verdad a todas y a todos los invitados y también a las personas que participaron y vinieron a compartir con nosotros esta instancia. Así que muy agradecido, Roberto, David, Carolina, Margarita, Daniel. Gracias. Muchas gracias. Y a esperar solamente los estallidos. ¿No? Gracias a ustedes, chiquillos. Quiero agradecer el espacio y darles todo el apoyo para que sigan, pues, y que les vaya muy bien. Sí, hay que apoyarse. Igual nosotros somos una compañía autogestionada, no tenemos ningún financiamiento de alguna entidad mayor, simplemente voluntad y también la idea de generar esta instancia para acompañarnos en estos encierros también, pues. Así que eso, aguanten los artistas, el teatro, las letras, ustedes. Gracias. Bacán. Gracias, chiquillos, Chao, por que estén bien. reunirnos. Muchas gracias. Gracias. Aguante. Chao, muchas Chao. gracias. Chao. Excelente. Chao a todos. Chao, gracias. Chao, Marga. Chao, Caro. Puerta nos Piñera. vemos.